Muy buenos días. Una vez más estamos aquí para preparar una de nuestras conversaciones desde Marte. En esta ocasión también la celebraremos online por razones de confinamiento que todos conocemos, ya sea mandado o recomendado, pero hemos considerado que era lo adecuado, ¿no? Y desde aquí, desde Marte, trataremos de nuevo tomar esa perspectiva lejana de la Tierra, de las cosas, para poder entenderla más libres de condicionamientos, de sesgos, de prejuicios y tratando de buscar siempre ese mayor entendimiento entre unos y otros. Es verdad que como vamos a abordar hoy el tema del trabajo, de la cantidad de innecesarios que se generan, bueno, en nuestro sistema, vamos a tratar de acotarlo para entenderlo mejor a una sociedad concreta y tomemos, ¿por qué no?, la sociedad española, por ejemplo, ¿no? Podremos así quizá analizar mejor el problema y luego otro día podemos mirarlo con perspectiva más mundial o de la interrelación de unas sociedades y otras, pero ahora nos interesa este fenómeno de los innecesarios en un mundo tan competitivo, ¿no? ¿Cuál es el contexto por el cual traemos aquí esto, ¿no? Bueno, pues ya sabemos, es una sociedad con un paro creciente, diríamos, en el que la productividad nos lleva a esa presión por optimizar y para optimizar pues nada como la automatización, los procesos productivos. Bueno, es una sociedad que de alguna manera está polarizando mucho las situaciones, unos ganan mucho, otros ganan muy poco, unos tienen mucha demanda y otros no tienen nada. Todo esto sometido además a una discusión permanente sobre si esto es, bueno, si los empleos que se destruyen se absorberán o no se absorberán, si tendremos trabajadores suficientes para poder pagar y sostener nuestro sistema de pensiones. Es verdad que esto se dice también con una contradicción casi simultánea, ¿no? En el sentido de tener preocupación por ese mismo, por el paro del futuro. Entonces parece que conviven una preocupación por un enorme índice de paro con una preocupación por no poder sostener el sistema de pensiones por falta de trabajadores, ¿no? Pero bueno, indudablemente esto hace que sea un tema candente, que esté ahí y tremendamente presente, ¿no? Es un mundo además en el plano laboral tremendamente exigente, que de alguna manera, bueno, demanda a personas que estén muy actualizadas, muy formadas, muy preparadas, casi que vengan de una experiencia reciente en algo, porque todo es muy lo del momento, una metodología muy concreta, que si design thinking, startup methodology, transformación digital, habilidades digitales, todo tremendamente cambiante y digamos que si uno se abandona, se excluye durante muy poco tiempo, probablemente queda como definitivamente excluido, ¿no? Bien, de alguna forma yo resumiría que en un mundo donde parece que la productividad es lo más importante, bueno, la productividad nos lleva probablemente a la extinción y erradicación de empleos, ¿no? Esto el Larry Page creo que fue hace ya muchos años, leí un día que decía que el mundo sería mucho más rico en términos de riqueza producida si solo trabajara el 10%, ¿no? Bien, ¿es esto un problema realmente o no lo es tanto? Porque a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, sí lo es y además es un problema grande, ¿no? Porque a pesar de que se dice que ya ha pasado en la historia muchas veces esto con la revolución industrial, con la maquinaria agrícola, con una serie de cosas, el problema es que ahora la velocidad de cambio es tan enorme que realmente no se pueden absorber los trabajos que se van destruyendo, ¿no? Y diría que los trabajos que se recuperan, bueno, no tengo datos exactos, ¿no? Pero por observación veo que en enorme medida se generan nuevos trabajos que yo llamo tumorosos. Digo tumorosos porque son como tumores que nacen para defenderse del propio progreso, ¿no? Y estos, por ejemplo, podríamos citar los típicos de ley de protección de datos. ¿Cuántas horas, cuántas personas, cuántos empleos hay que se generan con esto? Bueno, está bien porque es un empleo, ¿no? Pero qué carga se nos ponen todos tener que cumplir estas cosas. ¿Quién dice esto? Las normas de blanqueo, cuántos papeles tenemos que rellenar y cada año te bloquean la cuenta, no puedes disponer. Las ITVs, las burocracias y formalismos regulatorios, cada vez más. Una nueva profesión, fact-checkers, los comprobadores de los bulos. Ahora hemos tenido que crear
una profesión para defendernos de nosotros mismos, ¿no? De ciberseguridad, ¿no? Los de compliance, cumplimiento normativo, ¿no? Esos son quizá los empleos que más se están naciendo, ¿no? Además de algunas cosas digitales, ¿no? Y esto, pues a mí, pues me produce un poco de pena, ¿no? Que el empleo, ese empleo que no parece que esté dirigido a mejorar la calidad de vida, sino a defenderse del propio progreso, ¿no? Bueno, todo esto indudablemente afecta al orden social al final, ¿no? En la medida que haya insatisfechos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tipo de problema es este, por tanto, ¿no? Si es un problema, bueno, por lo menos es mi opinión, claro, ¿qué tipo de problema es, ¿no? Y no podemos reducirlo a nada simple, porque realmente es un problema complejo, como casi todo lo que nos ocurre hoy en la vida. Atiende a razones múltiples, a razones que interactúan entre ellas, y en este ciclo, de hecho, venimos insistiendo en la importancia de la complejidad y tratamos de resolver y de lidiar con estos temas, en definitiva, con una complejidad y con una incertidumbre grande, ¿no? Pero los problemas son, bueno, pues de tipo económico, por un lado, porque indudablemente los que no tienen trabajo pueden tener dificultades económicas, pero bueno, también es verdad que esto lo podríamos arreglar un impuesto básico, pero vamos, un impuesto básico, una renta básica, un impuesto a robots, etcétera. Luego mencionaremos algunas posibilidades. Y también es verdad que es algo económico, pero no solo económico, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que afecta bastante a la dignidad de las personas, ¿no? Las personas en su casa, aunque les des un dinero y un sustento, bueno, yo estoy convencido de que no es suficiente, les falta algo. Las personas tienen que estar entretenidas, tienen que estar un sentimiento de lo útil, ¿no? Bueno, y además también a mí me gustaría aquí mostrar una pequeña contradicción de nuevo, ¿no? Se dice, ahora ya no se dice tanto, pero hubo un tiempo, no, es que sobran 1 millón de funcionarios, podemos prescindir de ellos, ¿no? Pero cuando tú dices a la gente que te está diciendo eso, bueno, pues les prescindimos de ellos porque, como dices, no hacen más que molestar y meter fricciones y lentitudes y burocracia, ¿no? Y que van contra la productividad y la competitividad, ¿no? Pero cuando les dices que les mandas a su casa, pero que hay que seguirles pagando el sueldo, dicen, no, es imposible, eso no se puede sostener, porque ¿cómo le vas a pagar el sueldo si no trabajan? Bueno, y yo le digo, bueno, pero no trabajan, bueno, pues mejor que no trabajen, porque si dices que su trabajo es crear molestia, pues dejémosles en su casa y paguémosles el sueldo, ¿no? Pero es imposible. Bueno, es imposible, no. Si les estás pagando en el ministerio donde están, bueno, te vas a ahorrar el sueldo, no, pero te vas a ahorrar su transporte, que siempre quedará en beneficio del sistema, te vas a ahorrar su oficina, su calefacción y todos los gastos que incurre, ¿no? Por tanto, a veces yo creo que esto es una cosa muy curiosa que debemos empezar a entender, a tratar de entender un poco cuál es nuestra relación con el dinero y cuál es cómo manejamos estas variables de una forma enormemente confusa, en mi opinión, ¿no? Y sin ser muy conscientes de lo que ello implica, ¿no? Por tanto, no es solo un tema de dinero, es de muchas otras cosas, ¿no? De justicia, ¿cómo van a cobrar si no hacen nada, ¿no? Entonces, estas cosas, y a su vez el otro que recibe un dinero se siente un subvencionado y tampoco está a gusto, ¿no? Y por tanto, en fin, yo creo que los problemas son múltiples o de distinto ángulo y solo así podemos tratar de arreglarlos, ¿no? Por supuesto, todo este sistema de una productividad que exige una mayor venta, un mayor lanzamiento de productos, de recambios, de obsolescencias, para poder seguir produciendo y siendo competitivos y defendiéndose las empresas en la jungla, vamos a decir, económica, bueno, pues provoca, claro, estas automatizaciones y exclusión de empleo, pero también en la sociedad y en el consumidor, cuando eso es el leitmotiv y casi lo único que nos mueve, produce el secuestro del consumidor, que se acaba haciendo un adicto por necesidad, porque está secuestrado con la publicidad, con la tentación, con la obsolescencia programada, con la siguiente versión de Windows o de no sé qué, que si no la tienes no te funciona el ordenador, ¿no? Nos mete en una velocidad que posiblemente además en este periodo de coronavirus pues hemos podido ver en el confinamiento. Bueno, hemos vivido también muchas ventajas de estar más tranquilos, con menos tiempo, con menos presión, teniendo que hacer menos cosas, ¿no? Porque de alguna manera nos hemos relajado mucho esas necesidades sociales, esos tener que vienen en parte impuestos, en parte no solo eso, por esa necesidad de dinamizar la economía, el constante cambio, el constante consumo, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Esto lo hemos hablado ya alguna vez también, ¿no? Y bueno, y por tanto,
es el tercer tipo de problema, ¿no? Hemos dicho el económico, hemos dicho el de la dignidad y hemos dicho el del bienestar y cómo contribuye todo este ciclo a la felicidad social, al bienestar completo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para reorientar esto, ¿no? Pues, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ser consciente y como casi todos los problemas, tratar de entenderlo, ¿no? Y de diagnosticarlo, ¿no? Y tras ello, bueno, pues lidiar con el corto y el largo plazo, lidiar con la competitividad interior y exterior en cualquier plan que se haga, ser conscientes de ello, bueno, ver si optamos por leyes o por cambios de comportamiento que incentivemos, busquemos, nos transformemos. Yo particularmente soy muy contrario a las prohibiciones y por tanto soy más de incentivar, fomentar, propiciar cambios de comportamiento que prohibiciones. Bueno, y en definitiva tratar de buscar equilibrios integradores, ¿no?, de estas distintas fuerzas, ¿no? Y aquí hemos llegado al trabajo de vosotros como consejeros de la Tierra en esta conversación próxima que vamos a tener y que desde ya pues os pido un poco que penséis en estas siguientes cuestiones, ¿no? O sea, que os podríamos decir que os las lanzo para que las penséis vosotros, ¿no? Y de alguna forma practiquemos, ¿no?, sobre la conversación y las propuestas para resolver estas cuestiones y empezar a caminar. Os lanzo primero tres preguntas, vamos a decir, amplias, ¿no? ¿Necesita el hombre trabajar por dinero o también por otras cosas? Segunda pregunta que os quiero hacer es ¿cómo se puede premiar o incentivar la creación de trabajos o de actividades dignas y con sentido? La tercera pregunta sería ¿cómo podemos dar más peso a la cooperación frente a la competencia? Estas son tres preguntas abiertas para pensar abiertamente, ¿no? Y luego el próximo día, que trabajaremos en la elaboración de propuestas con esa metodología que también, bueno, Pedro en otro vídeo y allí mismo os dará una pequeña teórica para hacerlo con, vamos a decir, con rigor y de forma completa para abordar todos los ángulos y tratar de ser lo más inteligente, eficiente en la solución de problemas, pues os lanzo también algunas cosas para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Podemos, ya más operativas, creamos una renta básica, ponemos un impuesto a los robots, bonificamos más la creación de empleo, bonificamos pues con reducciones de seguridad social o vamos a decir deducciones de impuestos, lo que sea, o por el contrario penalizamos la cotización de horas a partir de un número de horas de trabajo al año, es decir, el que trabaje más de 6 horas, pues las horas siguientes hasta 8, hasta las que sean, pues tienen mayor coste de cotización, ¿no? Seguimos creando empleos tumorosos. ¿Nos parece bien esto de que, vean, el empleo se sustituya con este tipo de empleos o más bien busquemos una sociedad más satisfecha donde no haya que defenderse tanto del propio progreso, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer, ¿no? ¿Limitamos el uso de la tecnología que cuando destruya empleo o no? Bueno, son una serie de cosas, no quiero yo cerrarlo, hay muchas más y esto es lo que os dejo como para que trabajéis vosotros en estas perspectivas, en estos dilemas, en estas dudas y de alguna manera poder venir con, bueno, enriquecidos y que seguro que con la inteligencia colectiva del grupo el próximo día 28 podremos hacer unas magníficas propuestas y ir tomando decisiones. Muchísimas gracias.